Hoy día se está discutiendo ya, pues si están en discusión. ¿Ah, sí? No sabía. Escuché que habíamos empezado ya, ¿o no? Entonces eso está puesto desde antes, ¿no? Listo, dijeron que listo, ¿no? Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, en cuenta, por favor. Gracias, presidente. En cuenta, dos urgencias que se han hecho llegar respecto de dos proyectos de ley, obviamente, que está tramitando esta comisión. Uno, el proyecto que está en tabla el día de hoy, que está con carácter de simple desde el 18 de enero. Y el segundo es el proyecto de ley que ya fue despachado por esta comisión, visto en la mañana de hoy por la Comisión de Hacienda y que está en tabla del Senado, de la sala del Senado para el día de mañana, con carácter de suma, que es el que sanciona la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Y luego, dos documentos. Uno, que ha sido remitido a todos los señores senadores, que es el informe del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, evacuado por la Corte Suprema en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 77 de la Constitución Política de la República, a raíz del oficio que esta instancia, con fecha 19 de octubre de 2022, le enviara a ese máximo tribunal para conocer su opinión respecto de la propuesta de incorporar a este proyecto de ley un nuevo artículo segundo en relación con la participación que le cabría a dicha instancia, a la Corte, al Poder Judicial, en el sistema de seguridad pública que se estaba promoviendo en ese precepto. Como le digo, todo ese oficio está entregado a los integrantes de esta comisión y en ese oficio, después de una serie de aseveraciones, una serie de afirmaciones y antecedentes, la Corte Suprema concluye informando desfavorablemente el referido proyecto de ley en lo que se refiere al artículo segundo que se ha mencionado. Precisar que la Secretaría de esta comisión, en virtud del acuerdo que adoptó la comisión, solamente recabó el informe de la Suprema respecto de ese artículo segundo del proyecto de ley que se propone, porque es un artículo que no está aprobado por la comisión. Es una cuestión que precisamente su resolución quedó pendiente a la espera de recibir este oficio. Y todos, recordar simplemente que desde el punto de vista constitucional el oficio no es vinculante para la comisión y es un antecedente que exige la Constitución Política de la República. Y luego, señor presidente, el último documento en cuenta es del señor Julio Santander, en representación de distintas organizaciones y juntas de vecinos del sector norte de la ciudad de Santiago, con el cual remite un petitorio de materia de seguridad debido al creciente clima de inseguridad en la capital y en especial en barrios como Yungay, Balmaceda, sector Mapocho, Parque Los Reyes, entre otros. Solicita a esta comisión si puede ser recibido en audiencia para exponer los puntos que hace. Es don Julio Santander, que es representación de organizaciones y juntas de vecinos del sector norte de esta ciudad de Santiago. Me correspondía que don Julio pida una audiencia vía lobby, no sé. Es que bueno, eso es lo... Bueno, sobre el tema de la Corte Suprema, creo que lo mejor que podemos hacer es discutirlo a la luz del texto que estamos viendo ahora, porque se refiere al artículo segundo. Ahora, yo creo que en todo caso no se trata solamente de un tema legal, sino que también, por el tono de la discusión, podría dar lugar a un tema constitucional, reivindicando el problema de la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos que tomarlo bastante en serio y hacer las modificaciones que correspondan en ese artículo cuando corresponda, cuando lo discutamos. Ustedes recordarán que este texto fue enviado hace bastante tiempo a la Corte Suprema, por lo tanto es así que viene con el título todavía Ministerio de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, el texto. Exacto. Para discutirlo, sí, efectivamente, no hay problema. Bueno. En todo caso, vamos a considerarlo cuando corresponda. Todos los senadores han recibido copia del documento de la Corte Suprema. Sí. Se ofrece, bueno, y vamos a proseguir entonces con la discusión. Perfecto. Presidente,
senadores. Recordar que en la última sesión de esta comisión se llegó hasta... Pero, perdón, yo quería hacer una pregunta que se me fue antes de iniciar esto. ¿Qué iba a pasar con las indicaciones estas sobre usurpaciones? ¿Cuándo ingresan? ¿Cuándo se pone...? Bueno, lo que yo quería decir es lo siguiente. La verdad es que, con muchas gracias, senador, por preguntarlo. Hace unos días atrás me planteó la ministra del Interior la necesidad de revisar el tema a la luz de lo que habían hecho los senadores García y Quintana, porque fundamentalmente porque ella consideraba que no cumplía todos los requisitos que debería cumplir. Y me pidió una nueva prórroga. Yo no pedí esa prórroga porque simplemente no me dijo ninguna fecha en que fuera a enviar las indicaciones. Pero tenemos indicaciones presentadas, no olvidemos. Tenemos indicaciones presentadas y es cosa de ponerlo en tabla y discutirlo cuando corresponda. Nosotros presentamos con el senador Quintana las indicaciones a tiempo, la senadora Aravena presentó sus indicaciones, el senador Kass también, y por lo tanto el proyecto está listo para verse. Ahora, yo por una deferencia a lo que planteaba la ministra, no he pedido un nuevo plazo de indicaciones, pero yo creo que si no me las presenta en los próximos días, el plazo de indicaciones vamos a cerrarlo nomás. Yo le pediría, presidente, porque el gobierno, a raíz de esto de la mesa de seguridad y de que algunos sectores, los sectores de oposición se han restado por las razones que conocemos, incluso el presidente de Renovación Nacional, incluso el senador Osandón, que es miembro de esta comisión, dijo de que no había ningún acuerdo de volver a la mesa. El tema está en que la ministra lo anunció por todos los medios que el gobierno iba a presentar indicaciones en el tema de las usurpaciones, en el fondo, para tratar de comprometer a la oposición un poco más. Entonces, yo lo que le pediría, presidente, es que usted hable con la ministra y que le explicite y que no sea por la prensa. Voy a ser más explícito todavía. La preocupación de la ministra, como es la de muchos de nosotros, tiene que ver con las tomas que son para vivienda. Hay muchas tomas en el país que son de vivienda. Desde el punto de vista penal, esas organizaciones no tendrían nada que temer porque la ley no se aplica retroactivamente, por lo tanto no se les va a acusar de haber cometido ahora un delito que no era delito cuando se dictó la ley. Entonces, lo que yo le planteé, el tema es bien simple. Yo le dije a la ministra que a mi juicio, si ellos querían excluir algunos predios por razones de humanidad, digamos, que podíamos estudiar juntos una indicación y aplicarlo así, porque lo fundamental de lo que presentaron los senadores García y Quintana tiene que ver con el tema de la flagrancia. La flagrancia y la posibilidad de poner fin al proceso, de devolver los terrenos incluso antes de esperar el proceso, antes de esperar el fallo final. Entonces, yo creo que esa cosa debe estar vigente. El tema es si ellos quieren proteger de alguna manera los predios que están tomados, por así decirlo, para construir casas. Yo quiero recordar que igual eso no tiene nada que ver con nada que esté ocurriendo ahora, el proyecto de ley es para el futuro. Seguramente más de alguna discusión va a haber en los tribunales sobre eso, pero en fin. Entonces yo lo que le voy a pedir hoy día, bueno, la ministra hoy día la llamé, pero estaba a punto de asumir la vicepresidencia de la República hoy día. Yo creo que podríamos esta semana, el martes o miércoles, dedicar alguna sesión a discutir eso. El miércoles podría ser. Y ahí podrá venir el subsecretario, el ministro del Interior subrogante, el subsecretario Monsalve. Sí, porque están bastante enredados ahora en todo el tema de la acusación constitucional. Entonces, no, en aquello de lo cual estamos hablando. Bueno, senador Osandón tiene la palabra. Primero, porque como todo esto queda en acta, yo quiero aclarar que nosotros, por lo menos yo no me he bajado nunca de la mesa. ¿Está claro? Yo lo que dije es que nosotros no habíamos llegado a un acuerdo, como dijo la ministra, que no creo que haya tenido mala intención, sino que estaba muy contenta porque estábamos bien acordados, pero eso tenía que ser sociabilizado con todos los senadores. Y como no tenía el documento por escrito, no se lo podía entregar a los senadores.
y claro, creó un tremendo desorden y un tremendo retroceso por las desconfianzas que pueden existir. Y les digo transparentemente, dijeron que creían que yo me había ido por las tablas, estaba firmando algo sin preguntarle y nada que ver. Yo ni siquiera tenía, ese día a las 8 de la noche recibí el documento y claramente se ha avanzado mucho. Desgraciadamente, en este proceso de conversaciones, presidente, es importante aterrizar muchas de las cosas porque en el compromiso, porque no es ni siquiera un acuerdo, en el compromiso hay un montón que son declaraciones de intenciones. Pues lo importante es que las cosas se hagan y se hagan bien. Y claramente hoy día esto se ha transformado, presidente, en un juego político porque hoy día existen las herramientas para combatir estos ataques que hoy día tenemos. Indistintamente no pueden decir que depende de la mesa. Y yo le voy a hacer una analogía, digamos. Si nosotros hoy día tuviéramos un ataque de algún país vecino y nos bombardean y todo, ¿vamos a hacer una mesa para defendernos? No. El presidente tiene que tomar las riendas y tomar las acciones. Hoy día estamos siendo atacados, pero con una fuerza impresionante por la delincuencia, el crimen organizado, todo, y esto no se basa el combate en tener una mesa. Eso puede mejorar una estrategia a futuro, pero hoy día hay herramientas para combatir eso. Y lo otro que hay que aclarar, presidente, que la usurpación hoy día, que puede llamarse de otro nombre, sí es un delito. Otra cosa es que aquí no se haga nada, pero es un delito. Y esto se araucanizó cuando era general. Entonces hoy día usted está viviendo un forro tremendo en el norte, por eso mismo. Y es más grave todavía porque hubo un reportaje en la televisión en que a 7 cuadras de la casa del presidente de la República hay una cuadra entera tomada, usurpada, que han sacado hasta los dueños de casa a patada, y está a 7 cuadras del presidente. Y si no se pide en fragancia, bueno, están ahí. Entonces, por eso que es tan importante apurar y ponernos de acuerdo en ese proceso, en ese proyecto. Bueno, yo estoy disponible para discutir ese proyecto cuando se estime conveniente. No nos han llegado nuevas indicaciones. El senador Quintana trabajó un acuerdo con el senador García. Eso quedó en manos del gobierno, pero no se han presentado indicaciones. Vamos a preguntar entonces si quieren hacerlo o no, y si no, lo vamos a poner en tabla y lo vamos a discutir. Ahora, discutirlo esta semana va a ser difícil, pero de todas maneras, por lo menos la voluntad existe. Bien, entonces vamos a seguir adelante con la materia de esta reunión, que es el Ministerio de Seguridad Pública. El señor subsecretario no ha podido llegar, pero más bien estaba viniendo acá cuando la ministra del Interior le pidió que fuera a Valparaíso, por lo tanto está rumbo allá, pero nos dijo que estaba la directora acá que iba a tener iba a llevar este asunto. Y sigamos adelante, entonces, ¿dónde estábamos? Sí, perfecto, presidente. La última sesión que desarrolló la comisión en este tema fue el día 12 de diciembre, lunes. Se han ido avanzando, como recordarán ustedes, en diferentes temas. Antes de comenzar esta reunión, las representantes del Ejecutivo solicitaron a la comisión retomar la discusión con la letra K del artículo séptimo de la propuesta que se ha efectuado, que me imagino que deben de tenerlas ustedes ahí en sus carpetas. ¿De qué artículo? Presidente. Ahí se le va a entregar la nueva artículo séptimo, letra K. El artículo séptimo, presidente, les recuerdo, eso está en la página, están numeradas las páginas del documento que se está entregando. 4, 5, 6, pero es en la página 7. Les recuerdo que el artículo séptimo es aquel que enumera las atribuciones que tendrá el Ministerio de Seguridad Pública respecto de las fuerzas de orden y de seguridad pública. Recuerden ustedes que se diferencian según cuál es el ámbito de relación. Y dentro de esa, la letra K, en la página 7, señala requerir cualquier otra información a las fuerzas de orden y seguridad pública, y en el ejercicio, y la norma que había motivado el mayor debate en esta materia en la comisión era aquella que señala que en el ejercicio de esta atribución el Ministerio podrá solicitar información de carácter reservado o secreto, incluyendo documentos y antecedentes que digan relación con inteligencia policial, en el marco del artículo 22 de la Ley 19.974 y que sean necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones. Ese párrafo segundo de la letra K
recordarán los integrantes de la comisión, senador Flores le informa en esta oportunidad, es el que había motivado precisamente mayor debate respecto de esta letra en la discusión de la comisión. Muy bien, vamos a entregar la palabra para esto, que es lo único que queda del artículo 7º, porque la siguiente letra es las demás atribuciones que la Constitución y las leyes le encomiendan. Pero vamos a discutir esto y vamos a decidirlo hoy día de todas maneras. Senador Osandón. Presidente, es que se me cae. ¿Le pasaron un papel a usted con todas las cosas? Sí. Lo que pasa es que, mire, parece que nosotros tuvimos un análisis bastante profundo de este artículo y tenemos varias aprensiones, pero yo tenía un papelito que se me perdió en el proceso de venir para acá. Sí. Estoy seguro que... Es que lo que pasa es lo siguiente, que es tan admirado, ¿cierto? Porque antes que partiera llegó el senador Quintana y además afeitado, entonces se me enredó todo. Mire, es un tema bastante complicado y yo humildemente le pediría que si se le puede dar la palabra a Ronald, que es mi asesor, para que lo explique a nombre mío, porque hay una explicación técnica que lo va a hacer bastante mejor que lo que hago yo. ¿Hay autorización para eso? Con mucho gusto, no tengo ningún ¿Te puedes poner ahí, Ronald, y explicar? Por allá, Gracias, presidente. allá. Y ahí yo voy a buscar el papel que no puedo encontrar. Exacto. A ver, ¿cuál es el tema con este artículo? Muy buenas tardes, señor presidente, a los señores senadores, al Ejecutivo. Brevemente, el artículo es muy amplio, señor presidente. No define el Ejecutivo lo que es planificación de sus funciones y atribuciones. Perdón, sigue, tenga por favor. Cuando esté escuchando el senador, perfecto. Bueno, el artículo es muy amplio y puede solicitar cualquier tipo de información de carácter reservado o secreto, incluso la información del artículo 25 de la Ley 20.000 en relación a los agentes reveladores o encubiertos. Además, la norma no tiene ni un control ni interno ni externo, conforme a la misma Ley 19.974, que el control interno lo hace el director del servicio, en este caso el director de inteligencia o el director de la agencia, y el externo, la Contraloría General de la República o la Cámara de Diputados. Por otra parte, señor presidente, la norma no incluye ninguna sanción al funcionario del Ministerio de Seguridad Pública y nosotros creemos que los remedios sancionatorios no son suficientes en este caso. El artículo 43 de la misma Ley de Inteligencia tiene sanciones penales graves al que infiltre este tipo de información. Y finalmente, señor presidente, creemos que solicitar cualquier tipo de información, incluida la de los agentes reguladores, puede ser grave incluso para el ordenamiento democrático y creemos que se tiene que ceñir al artículo 38 de la Ley 19.974, que son los informes que solicita el Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros no estamos en contra de que el ministro tenga información de inteligencia para su planificación, pero no puede disponer de toda la información, incluida la información de las investigaciones penales por Ley 20.000. Y sugerimos también una sanción para el funcionario que incumpla la reserva y el secreto de esta información, y una sanción similar que se podría agregar es la del artículo 43 de la Ley 19.974. Nada más que agregar, señor presidente. Sí. La pregunta es, ¿para qué podrían querer o necesitar las policías guardarse información si no es para proporcionársela a un ente que, bueno, hemos dicho tantas veces que hay un déficit ahí en la manera como se recopilan los antecedentes, cómo se levanta la información de inteligencia? Entonces yo creo que es para esto. Yo creo que, ¿para qué podría guardar la policía investigación, temas penales, que información absolutamente sensible respecto a cualquier investigación, ¿no? Yo creo que es su deber, lo que no sé, pero puede haber otra opinión. Iván Flores. En la misma línea, presidente, no encuentro una explicación a lo que aquí se ha planteado en términos de que justamente la función de la inteligencia, estoy hablando de la inteligencia policial, sabemos cuál es su objetivo, es la prevención y anticiparse a la comisión de delito, pueda ser mantenida al interior de las policías y solamente en las policías, cuando lo que estamos tratando de hacer es crear un organismo de nivel superior que sea capaz de tener la información suficiente para poder establecer las políticas públicas que den cuenta del problemazo que tenemos
y de lo que va a venir para adelante si no somos capaces de tener la información a tiempo y con suficiente tiempo para poder equipar, para poder preparar, para poder implementar y para poder combatir el delito, sobre todo las nuevas formas de delito, de tal manera que yo, la verdad es que comparto la necesidad de que la autoridad del Ministerio de Seguridad tenga acceso a esa información. Uno de los problemas que hemos tenido con las policías justamente es que sujetas al Código de Justicia Militar y bajo el régimen de secreto nadie ha podido auditar nada. Así se originaron los megafraudes, justamente por el artículo que ni dotación, ni pertrecho, ni tecnología podía ser revisada por nadie y por lo tanto se manejó internamente. Eso generó los megafraudes. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio tiene que tener acceso y en esto como autoridad política que define políticas públicas a lo que aquí se maneje. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera, si la comisión permite, poder escuchar a don Claudio Rodríguez, que es un jurista tan bueno como don Ronald. Del asesor. Sí, usted puede hacerlo, señor. Ahí el hombre se la sabe bien. Mire, lo que pasa es que lo peligroso de esto es que esa información depende de que caiga y qué cosas se dan. Entonces, cuando hablábamos de pedir un informe, eso sí se puede, cuando se hace un informe, pero datos, por ejemplo, abiertamente de los agentes encubiertos, súper peligroso, porque hay que ver cómo canalizarlo directamente con el director, porque aquí es la institución la que puede pedir esto. Entonces puede que sea cualquier persona. Fíjense que yo estuvimos viendo que la información de carácter reservado y secreto tiene un tratamiento especial en Chile hoy día. Y tiene dos controles, uno interno, que es la dirección del director de la ANI, etcétera, y también tiene el control externo, que es la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. Entonces, no es llegar y entregar una información, eso es lo que nosotros queremos decir. No es que el director no pueda pedir un informe, pero claramente el informe es distinto a que usted entregue una información, por ejemplo, de agentes encubiertos, pues, porque puede arriesgar la vida de todos. Nosotros por eso que queremos, en el fondo, darle un marco para que esto no pueda mal usarse. Nada más que eso. Bien, sí, por favor. Solo una precisión a lo que plantea el colega Sandón. O sea, la Contraloría hoy día no interviene, mientras tanto esté el régimen de secreto. Y no pueden ni auditar ni tampoco participar de nada de esa información que tenga que ver con lo que ya señalé, pertrecho, dotación, distribución. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay información que tiene que ser extremadamente reservada, porque si no puede fluir hacia donde no queremos que fluya. Pero claramente hoy día las instituciones contraloras del país no tienen acceso. Y ese ha sido parte de los problemas que necesitamos resolver. Gracias, presidente. Por su intermedio, señor presidente, esta nueva facultad que se pretende atribuir al Ministerio de Seguridad hay que interpretarla en consideración a la legislación actual y particularmente la Ley de Inteligencia en relación, si uno interpreta los artículos 39, 40 y 44 de la Ley de Inteligencia, uno puede llegar a la conclusión de que si la Cámara de Diputados, el Senado, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República pueden solicitar a las policías antecedentes en calidad de secretos o de circulación restringida, es natural que lo pueda hacer el futuro Ministerio de Seguridad Pública. De hecho, el artículo 39 de la Ley de Inteligencia, actualmente vigente, sin perjuicio de las eventuales modificaciones que se realicen, señala que esta solicitud se hará a través de los Ministerios del Interior, Defensa y del director de la agencia. Por otra parte, en relación a la duda de si hubiese algún tipo de sanción para el funcionario que filtre cualquier tipo de información calificada de secreta o de circulación restringida, la misma norma, la misma actual ley establece que las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere este caso estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aún después del término de sus funciones en los demás servicios. Y el artículo 40 establece que esta obligación pesa incluso sobre aquellas personas que no son funcionarios de los organismos. Por lo tanto, es una norma de amplia extensión. Y, finalmente, el artículo 44 señala que el que sanciona al que violare la obligación de guardar secreto
establece la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 10 a 20 TM. Por lo tanto, sin perjuicio, nosotros no estamos en contra de la norma, pero sin embargo se hacen necesarias ciertas precisiones para hacerlas concordantes con el actual ordenamiento jurídico, pero naturalmente la facultad de solicitar información, incluso en carácter reservado, es parte del ordenamiento jurídico actual y naturalmente lo tiene que tener el Ministerio de Seguridad Pública. Eso es todo por cuanto puedo decir. Sí, por favor, doña Daniela. Gracias, presidente, por su intermedio. Digamos, sumándome a las consideraciones que ha hecho don Claudio, yo quisiera indicar además que este artículo es re importante y tiene como límite la planificación de la institución. Aquí lo que se está indicando como atribución, recordemos que en la tramitación que ya se hizo de los literales anteriores existe una obligación de las policías de entregar información mensual en relación a materias, digamos, de importancia para la gestión del Ministerio. Y esta norma es una norma bien específica que permite requerir información, incluso de carácter de inteligencia, para efectos de la planificación de la institución. Si aquí hay un ministerio, por ejemplo, que está elaborando la política nacional de seguridad, no va a poder requerir información de carácter reservada a las policías cuyo control civil están sujetos al propio ministerio. Parece una contradicción y parece una norma fundamental para el ejercicio pleno de las atribuciones de un ministerio de esta naturaleza que tiene la tutela de las policías. En circunstancias de que, además, este artículo en particular tiene como limitación, insisto, la planificación adecuada de sus funciones y el ejercicio de sus atribuciones. Por lo tanto, parece del todo pertinente que tenga la posibilidad el ministro de requerir a las policías este tipo de información para la planificación de sus funciones. Eso, presidente. Sí, está bien. Presidente. Sí. La verdad es que yo estoy tan convencido de esto, senador, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la directora ahora. Si el Ministerio a cargo de la Seguridad Pública no puede requerir esa información, entonces la verdad es que difícilmente va a poder conducir la política de seguridad pública del país. Ahora, con todas las sanciones que corresponden, pues naturalmente la violación del secreto tiene su sanción. No, pero se acaba de leer. Pero no son las mismas. Bueno, pero póngale, si usted quiere agregar que esto sanciones. Oiga, pero mire, es que el artículo que dio el asesor, el artículo 43 dice: el funcionario del organismo del sistema de inteligencia el funcionario de los organismos de inteligencia del sistema que violase el de y sigue el artículo. Pero ¿cómo se llama? Esto no incluye a los miembros del nuevo ministerio. No está. O sea, hoy día no tienen esa sanción. Entonces, agreguémosla. No tengo ningún inconveniente, yo no tengo ninguno. O sea, hacerlo agregado yo le pediría que después del senador, porque hay dos detalles también del artículo 39, después de hablar el senador Moreira, si puede Ronald. Sí, Okay, presidente, usted sabe que a mí me gusta hablar con franqueza. Yo, por lo menos, si yo tengo que votar esto hoy día, yo lo voto en contra. Y lo voto en contra por una cuestión de desconfianza. Y lo quiero decir con mayúscula. Yo desconfío de las autoridades de este gobierno. Discúlpenme, pues yo desconfío lo que este gobierno puede hacer con poder. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos demasiado exigidos en recalcar, como dice él, responsabilidades. Yo de verdad desconfío, porque en Chile están pasando demasiadas cosas y no hay control alguno, y yo veo a un gobierno totalmente desbordado. No le estoy echando la culpa de que la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico haya nacido con este gobierno. Entonces, mire, no me diga que no hagan la misma declaración que hizo recientemente el presidente Fernández, porque se pueden reír después. Yo lo que le quiero decir, presidente, hay desconfianza. Y frente a la desconfianza, nosotros queremos que esté más acotado. Es decir, que aunque me digan que está en el artículo tanto, bueno, yo creo que tiene que establecerse algún tipo de sanción. Nadie está diciendo que una autoridad, un ministro de
de seguridad no tenga acceso a la información, si hoy día la tiene acceso a la información la ministra. Ahora, lo que me está hablando el senador Flores, de que hay muchas cosas que no se han podido investigar por los fraudes que han habido, sí, yo lo entiendo, pero hay temas de seguridad nacional en esto, pues. Yo espero que las Fuerzas Armadas hayan aprendido la lección, pues. Y las penas deberán ser mucho más drásticas, el triple. Pero hay ciertas cosas que tienen que mantenerse en reserva. Ahora, todo tiene su riesgo, como en todas cosas de la vida. Pero con respecto a este tema, yo lo votaría en contra. Ahora, si hay disposición de poder incluir dentro de esto alguna indicación para dejarlo más claro, perfecto. Y si que ustedes quieren votarlo como está, es cuestión de ustedes. Pero yo las cosas que digo, yo creo que quedan en acta para el día de mañana tener la autoridad de poder decir yo lo dije. Tenemos demasiada desconfianza en el gobierno y en las personas que están manejando la seguridad. Bueno, senador Sandón quería agregar Una algo. cosa, no me refiero a la ministra Toá, para que quede absolutamente claro. Lo que pasa es que hay dos cosas, y sobre todo el artículo 39, pedirle a Ronald si puede explicarlo. No, ya es que yo no, pero ¿sabe qué pasa? Que tengo Pero visiones. yo estoy preguntándole a él. No hay que meterse en las cosas. Soy súper respetuoso, pero yo no... porque yo tengo una diferencia de fondo con usted. Entonces creo, para poderle aclarar, porque hay... O sea, el asesor acaba de decir, ¿no es cierto?, que en el fondo sí tenían ¿cómo se llama?, que sí tenían castigos, sanciones, y usted lo apoyó. Pero aquí el artículo 43... dice otra cosa. Ahí las sanciones, pero están en la referida Sí, a la perdón, transgresión pero por de eso tono mismo, que es súper importante, pues es súper importante que cuando se dice algo y hay un pequeño error, porque una cosa es agregarlo, pero en la ley actual no está, y la abogada jefa dice que está bien lo que dijo, está cometiendo un error, creo que es importante aclararlo. Por tranquilidad, si a mí, yo creo que sí tiene que tener la información el ministro, si por supuesto, si para eso es la inteligencia, pero por favor, tengamos los resguardos para que nadie de ningún gobierno de aquí en el futuro pueda usar eso. ¿Lo pueden usar para un juicio o para perseguir a un político sin ningún problema, senador? Ni un problema. Ya hemos visto muertos llevando sacos de papa por ahí. Perdón, senador Flores, yo voy a hablar después, por favor. Presidente, solamente para señalar que lo que se está intentando crear es una institucionalidad permanente que trasciende a cualquiera de los próximos gobiernos, por lo tanto tiene que generar certezas. Y en eso yo concuerdo con lo que planteó el asesor del senador Quintana en términos de que hay que alinear la norma. Yo creo que nadie puede estar exento de faltar al cumplimiento del régimen de secreto, nadie, ni siquiera un ministro. O sea, la información es tan delicada, en el nivel de delincuencia que estamos, la sofisticación de los sistemas y la gravedad de lo que puede ocurrir, lo que se necesita es que esta información fluya donde tiene que fluir y cada uno será responsable de mantenerla en el nivel que competa, porque al final de cuentas aquí hay vidas, ¿y para qué vamos a describir? Los informantes calificados, los agentes encubiertos y todo lo que se necesita implementar para poder hacer este trabajo. Por lo tanto, yo creo que hay que alinear la norma y colocar las sanciones en el espectro de quienes deban participar de ella, y así se resuelve. Lo que pudiéramos hacer tal vez, presidente, si usted me permite, es que podamos votar y aprobar de referéndum este artículo, de tal manera que el Ejecutivo proponga una indicación o la trabajemos en conjunto para poder resolver lo que el colega Osandón ha planteado, y a mí me parece del todo razonable. Bueno, yo me había dado la palabra, si no les parece. Mire, la verdad es que este artículo que estamos discutiendo no tiene que ver con la obligación de ningún funcionario público. Tiene que ver con la facultad que compete al Ministerio de Seguridad Pública a solicitar información a las fuerzas que dependen de él, las cuales le tienen que entregar esa información. Ahora, el funcionario de los organismos de inteligencia del sistema que violare el deber de guardar secreto al que se refiere este artículo, ¿no?, va a ser sancionado con la pena de la reclusión mayor en su grado mínimo y la inhabilitación absoluta temporal en su grado medio a perpetua para ejercer cargos y oficios públicos. Ahora, la verdad es que se puede agregar ahí perfectamente
el funcionario del Ministerio del Organismo de Inteligencia del Sistema o el funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, etcétera, etcétera. Y eso se puede agregar, por cierto, no tengo ningún inconveniente. Pero a mí me parece que es obvio que la sanción existe. Pues no existe, no la estamos creando aquí, agreguemos la sanción, no tengo ningún problema, pero, pero el organismo que está a cargo de la seguridad del país no puede tener límite en cuanto a la información que solicita. Pues. Así que yo me permito sugerir eso, que lo aprobemos agregando la sanción que corresponde para los ministerios que entreguen esto. Es que hay un par de cosas técnicas que se pueden arreglar. Información, informe, no es lo mismo. Porque el informe es algo distinto, por escrito, hay un montón de cosas que amarran ciertas cosas. Entonces, por eso que son un par de cosas de técnicas legislativas que hay que arreglar para mejorarlo. Si yo estoy de acuerdo con el principio. El principio. Por ejemplo, préstame la paginita esta. Por ejemplo, mire, aquí dice, el Ministerio podrá solicitar información de carácter reservado. En el fondo aquí no se deja claro, dice, en el marco del artículo 22 de la ley, ¿es en el artículo 22 o la ley completa? ¿Es información o es informes? O sea, declarar que sea informe. Al ser informe, es mucho más fácil perseguir una responsabilidad. O sea, usted dice decir en lugar de... que pueden tener informes... De esta atribución, el Ministerio podrá solicitar informes de carácter reservado o secreto, etcétera. Que contengan material de carácter reservado o secreto. Mire, yo le pido... Última vez, ¿me puede dar 3 minutos que Ronald lo explique mejor que yo? Consulte usted con el Senado, si nosotros le esperamos, no hay problema. No, bueno, es que... Bueno, el artículo 22 tiene que ser la ley, porque si no, no se hace operativo. Ya, a ver, lo que dice aquí mi asesor es que en el artículo 22 está mal y que tiene que ser la ley como para que se haga operativo lo que dijo Claudio, sobre la ley. Y la información de carácter reservado, en el marco eliminar 22 y que en el marco de la ley. Ya. Y aquí dice... En el marco de la ley 19.974. Sí, sí. Pero ¿por qué no hacer escrito esto y presenta una indicación si están de acuerdo? Bueno, vamos a escribirlo. No, pero si lo... También está de acuerdo, parece. Yo le pediría que mañana nos pudieran dar una redacción. Oiga, pero si aquí se puede arreglar bastante simple. Cuando el Ministerio podrá solicitar informe, un informe que contestan, póngale, pero es un informe. Información de carácter. El informe le da una formalidad que es un informe. No es que yo le avise, le doy información, que es distinto, porque ahí puede ser súper complicado. Y lo otro es que en el marco de la ley 19.974, no del artículo 22. Y la sanción al funcionario, ¿no es cierto?, que infringe el deber de secreto, asimilable a la del artículo 43, que lo dijo él. Y listo. Bueno, si les parece, puede ser, en ejercicio de esta atribución, el Ministerio podría solicitar informes que contengan información, que contengan con contenido reservado o secreto, incluyendo documentos y antecedentes que digan relación con la inteligencia policial, en el marco de la ley 19.974. Sí. Y que sean necesarias para la planificación de sus funciones y atribuciones. ¿Esto les parece? Sí, ya. Sí, claro. ¿Les parece? Eso me parece. Y lo otro que habíamos visto es que el funcionario que tenga acceso a dicha información, ¿no es cierto?, si le aplica el artículo, el 43, y que debe ser de la 19.964, y que en el fondo aquí lo único que hay que darle es el tema de cómo el resguardo de la información de los agentes relegados secretos, porque esa información no puede pedirse así porque sí, es muy deliberada. Bueno, está bien, pero lo importante ahora, pero usted está diciendo que esto es en el marco de la ley 19.974, por lo tanto las sanciones están ahí, pues ahí caben, ¿no? Ya, pero cuando por favor, directora, hacia adelante. Sí, nos parece razonable atender a la solicitud de informe en vez de información, de manera de darle un carácter más formal, como dice el senador, no veo que haya un problema. Ya, estamos Lo mismo, en eso. eliminar la referencia al artículo 22 y dejar una referencia genérica a la
19.974 también parece razonable. Ahora, en cuanto a las sanciones, yo tendría mayor cuidado, porque si bien se aplican, también hay normas en el Código Penal que tienen sanciones especialmente gravosas a los funcionarios públicos que incumplan obligaciones de reserva de información. Por lo tanto, innovar en la aplicación de las sanciones puede generar un problema de interpretación de la norma, incluso hacerlo menos gravoso. Por lo tanto, yo dejaría la aplicación de las sanciones a la casuística de lo que se lleve cada vez al tribunal, que exista una situación de esta naturaleza. Otra alternativa es elevar al estándar de responsabilidad de todos los funcionarios del Ministerio. Esa es una cuestión que podemos elaborar en una norma complementaria que aborde a todos los funcionarios y funcionarias del Ministerio, porque en atención a las materias que trata este Ministerio quizás debieran tener un estándar mayor. Pero en esta norma en particular yo creo que la referencia a informe genérica y la referencia a la ley sin indicar el artículo 22 me parece que supera las aprehensiones que han surgido acá en esta mesa. No me metería a hacer la disquisición en relación al tipo de sanción porque, insisto, hay sanciones en el Código Penal al incumplimiento de obligaciones de secreto que son bastante gravosas, que parten en los 5 años, terminan en los 20 años y, por lo tanto, indicar en esta norma cuál es la ley que se aplica pudiera convertirse más bien en un problema que en una solución. Presidente. Senador Moreira tiene Sí, la palabra. muy cortito. Mira, yo no sé cuál es el procedimiento. Yo vengo solo los lunes a esta sesión y me coloco de acuerdo con el senador titular, que es Enrique. Pero como he venido ya por lo menos unas 10 veces, lo que me llama la atención es que la técnica legislativa, por lo menos nosotros hacemos cuando hay estas cosas, porque yo veo que aquí perdemos mucho tiempo en los análisis, en que este artículo, que esto... No puede haber una mesa de trabajo de los asesores para plantearle de una vez por todas, mire, en esto estamos en desacuerdo, una cosa que pudieran ir al ministerio, juntarse y decir, mira, la verdad que nosotros son ir por partes, son tantos los artículos donde nosotros tenemos inconvenientes por tal razón, y que yo creo que eso por lo menos lo hemos hecho, por ejemplo, hoy en las 40 horas, en todas las cosas, nosotros se juntan nuestros asesores. Pero eso lo hemos estado haciendo, senador Moreira, muchos de estos artículos que hemos aprobado ahora hasta el 7. ¿Han ido, pero han participado todos? Sí, claro. Ahora, lo que pasa es que ahora no han llegado a un acuerdo tal vez, pero yo lo que sugiero es que, para evitarnos problemas, que nos traigan un nuevo artículo mañana a la sesión en que por favor se indiquen también las sanciones o por último se haga alusión a las sanciones contenidas en la ley de inteligencia y en el Código Penal. El asesor del senador, que los que se juntan son los de gobierno. ¿No invitan a la oposición? ¿No se han juntado con ellos? Perdón, es que ya no entremos en más. Yo te voy a pedir que haya un artículo que lo puedan ver con ellos. Bueno, por eso, pues yo creo que es importante que se fijemos los artículos que tienen controversia y se juntan ustedes para buscar una solución. Porque si no, vamos a avanzar acá, porque al final terminamos aprobando en una sesión 1 o 2 artículos. En esta materia yo quiero decir lo siguiente. Mañana vamos a examinar en la sala el proyecto de ley sobre delincuencia organizada y probablemente la virtud que tiene un proyecto que en su texto, en el texto del comparado, tiene más de 100 páginas, es que la mayoría de las cosas está por unanimidad. Y yo quisiera llegar a esas mismas unidades en estos casos, el senador me puede decir. Ahora, tal vez que lleguemos, si los senadores se nos siguen conversando entre ellos, tal vez podamos llegar a esas unanimidades. Entonces yo voy a pedir que me redacte un artículo que pueda concitar esa unanimidad, porque así aseguramos la aprobación de la ley de mejor manera. Senador Sandón. Mire, por intermedio de mi asesor, nosotros hicimos toda esta cuestión hace un mes y tanto y no fueron acogidas. Entonces, hay detalles que serían importantes ver si van a presentar mañana, que ojalá lo vean en un rato con Ronald, pero mire, cosas que son importantes. Dejar
por ejemplo, claro, que en ese informe no puedan estar los nombres identificando a los agentes revelados o secretos, pero eso tiene que ser especificado porque alguien lo puede poner y eso uno se lo pueden pitear después. ¿Qué pasa si yo pido un informe porque hay alguno pasado para la punta, un informe de alguna causa que esté pendiente, una causa penal que esté pendiente? Eso no se puede. Está bien, pero por eso, si son 2 o 3 cosas, que esto es bastante bien, para ajustar, porque, a ver, el objetivo de lo que se está planteando aquí, yo lo comparto, y creo que todos lo compartimos, pero tomemos los resguardos, porque estamos pensando, como dijo el colega Rancagüino, esto es para el futuro, no es pensando en este gobierno. Bueno, verdad, Valdiviano, se me había olvidado. Señor Meléndez, ya. Yo le voy a pedir lo siguiente. Mire, Valdiviano, la verdad, está senador, con mejorando. mucho respeto, es que a cada cosa que decimos que lo vamos a acordar, usted me dice que hay más temas que discutir. No, pero en Entonces este yo caso... propondría que se reúnan los asesores para ver si nos ofrecen algún artículo y dejemos esto pendiente, pues vamos a seguir adelante, ¿ya? Ya, pero eso no es culpa de nosotros, porque yo le puedo mostrar la cantidad en las reuniones técnicas, la cantidad de cosas que hemos planteado y nunca las acogen. Pero hoy día ustedes me han dicho 2 cosas, las 2 cosas las hemos acogido y ahora nos está diciendo 4 más. Entonces yo las quiero tener todas y ver si podemos sacar un artículo. Pero por supuesto, si hoy día se pueden quedar aquí y en media hora llegan a acuerdos. Bueno, eso lo harán después, por el momento yo voy a seguir adelante con el resto de dejamos pendiente, si les parece, el artículo, la letra K del artículo 7 y seguimos adelante. Sí, por favor, directora, adelante. Si me permite, solo comentarle por su intermedio al senador Osandón que el trabajo colaborativo que se hizo en su inicio con los asesores sí rindió fruto. Producto de ello, por ejemplo, y tan solo como para mencionar como ejemplo, se modificó el nombre del ministerio a requerimiento de este trabajo. Se modificó, se eliminó convivencia ciudadana de las menciones del ministerio. Se incorporó el sistema de seguridad. En consecuencia, lo que quiero dar cuenta y que quede, digamos, en la historia de la tramitación es que el Ejecutivo sí ha tenido la voluntad de llegar a acuerdos y de incorporar las modificaciones que se nos han requerido. Lo que sí ha ocurrido también es que se llegan a acuerdos y después se incorporan nuevas materias, lo que hace muy dificultoso llegar a un acuerdo único. Podemos presentar mañana una propuesta en base a lo que se ha conversado acá, pero hay elementos que naturalmente por técnica legislativa no podemos desagregar a un nivel de detalle como el que se está planteando, porque si no terminaríamos con una ley que es incomprensible. Entonces, sí podemos llegar con una propuesta en términos de una técnica legislativa que sea entendible, general y que dé las garantías de que este ministerio pueda funcionar con el necesario control civil que hemos planteado desde un inicio y con la sujeción a las normas sobre obligación de guardar secreto y las medidas y sanciones que correspondan de acuerdo a la legislación vigente en esta materia. Una pregunta por su intermedio, ¿desde cuándo que no se junta? De septiembre. No hemos estado funcionando desde noviembre con esta ley. Oiga, desde septiembre, julio que no se junta. Entonces, si la idea nuestra es no molestar, es tratar de hacer las cosas bien. Estoy de acuerdo, pero yo le reitero, nosotros esta comisión no ha funcionado para estos aspectos desde el 12 de diciembre. Entonces no se han juntado porque no se han juntado, está claro. Porque no hemos tenido sesión. Además, algunos se bajaron de la mesa de seguridad, entonces era más difícil juntarse. Es que, claro, si cuando usted hace un indulto, entonces empecemos la cuestión. Bueno, a lo mejor querían que se bajaran. Vamos a dejar este artículo pendiente, es la letra K del artículo 7, y vamos a seguir ahora con el artículo 8. No, presidente, no. Corresponde continuar, hay otro documento que se tiene que haber entregado. Todos los artículos que vienen a continuación hasta el artículo 19 ya han sido aprobados por la Comisión. Sí. Solamente con la excepción del artículo 13, que se va a dejar para más adelante, que es la estructura del Consejo Regional de Seguridad Pública. Recuerden que ese tema también lo analizamos y ver qué organismos concurrían al Consejo. Mientras más saquemos al Ministerio de Justicia, a la Corte Suprema de Justicia, mejor, Y presidente, también está pendiente, obviamente, está pendiente, presidente, también, obviamente, lo que usted se ha referido, el artículo 2, que se refiere a la participación del Poder Judicial en el sistema de seguridad pública, que eso tampoco se ha aprobado, dije al comienzo de la sesión,
que estaba a la espera de recibirse la opinión de la Corte Suprema para votar ese tema, o bien para proponer una nueva redacción. ¿Sí? ¿Cuál es ese? No solo el artículo segundo. El artículo segundo, sí, veámoslo. El tema del informe de la Suprema, presidente. Bueno, es que, bueno, pues, Eso vamos a pendiente, yo sé que vamos a dejarlo pendiente. ¿Qué otros quedan? Ahora corresponde, presidente, ir al artículo 19 del proyecto de ley. Al artículo 19 del proyecto de ley, muy bien. Estamos en el título segundo. Que se refiere a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Correcto. Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. El artículo 19 dispone cuáles serán las funciones que tendrá la Subsecretaría de Seguridad Pública. Son de la letra A hasta la letra L. Y están todos en cursiva, así que lo tenemos que ver todos, ¿no? Perfecto, veámoslo entonces, como corresponde. Perfecto, presidente. Podemos ir viendo la letra del artículo 19 entonces, por favor. La primera atribución del artículo 19 es la de diseñar y proponer al ministro o a la ministra las políticas, planes y programas en la materia de su competencia, así como ejecutarlos y evaluarlos. ¿Doy lectura a todas, presidente, o vamos resolviendo una a una? No olvidemos que ahora esto se llama Subsecretaría de Seguridad Pública y esto, el artículo 19, por lo tanto, para cualquier papel que ustedes tengan, dice corresponderá a la Subsecretaría de Seguridad Pública. ¿Sí? Vamos una por una, como corresponde. Presidente, este artículo, tengo entendido que quedó la letra K, ¿es la única que quedó? No, la letra K en el 7. En el 7. Eso es en el este es artículo completamente 7, nuevo. que es las atribuciones del Ministerio en relación a las fuerzas de orden y seguridad pública. Y esto es lo que hace la Subsecretaría de Seguridad Pública. Estamos en la Subsecretaría de Seguridad Pública. Espérate un poco para que tengan los senadores el texto, ¿ya? No, si del otro quedó pendiente. El único punto que quedaba era la letra K del artículo 7 y eso quedó pendiente. No tiene que ver con esto. Dada la discusión que ha existido. Ahora corresponde que vamos al 19, que habla de la Subsecretaría de Seguridad Pública. Ya vamos ahora entonces, señor secretario. Bueno, doy lectura nuevamente a la letra A. Primera función de la Subsecretaría de Seguridad Pública: diseñar y proponer al ministro o a la ministra las políticas, planes y programas en la materia de su competencia, así como ejecutarlos y evaluarlos. ¿Sigo? ¿Estamos de acuerdo en esto? Yo espero que sí. Sigamos entonces. ¿Aprobada? ¿Esa es la letra A? Sí. Ah, sí, la A. No lo veo. Es que evaluarse debería decir, a mi juicio, evaluar su ejecución, ¿no? Porque ejecutarlo y evaluar su ejecución. Porque evaluarlo como que volvemos atrás a revisar los planes. ¿Eh? Así que debería decir diseñar y proponer al ministro o a la ministra por las políticas y planes y programas y en las materias de su competencia, así como ejecutarlos y evaluarlos con posterioridad. ¿No? Son todos momentos distintos. Sí, claro. Bueno, está bien, dejémoslo ya, está bien, no hay problema. ¿Está referido a las políticas, planes Está bien, lo dejamos tal Se refiere cual a ya. políticas, planes y programas. De acuerdo. ¿Se aprueba? Ya, está bien. ¿Hay por aprobado, presidente? Sí, sí, adelante. Aprobado 5-0. B. La letra A. No, si B. 7 letra K, fuera de discusión hoy día. La Sigue calle está mañana. fuera de discusión. B. Coordinar las acciones de los ministerios y de los servicios públicos que se relacionen con materia de su competencia. ¿Aprobada? C. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas, incluyendo las municipalidades y gobiernos regionales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Ya lo hace hoy día. Así es. Las dos. D. Asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en el ejercicio de la función de resguardo fronterizo establecido en la letra F del artículo 5. E. ¿Ah? 19. No, todo el artículo, toda la letra del artículo 19. No, estoy en la D. La letra D.
Sí. Lo que pasa es, perdón, presidente, Sí. es que nosotros hemos visto que en la letra B decía coordinar las acciones de los ministerios de servicios públicos. Que se relacionen con materia de su competencia. Sí, sí. Y nosotros pensábamos que quedaba más completo si poníamos coordinar las acciones y el trabajo interagencial de los ministerios. Porque esto... Bueno, pues los ministerios incluyen un montón de agencias, eso está claro, ¿no? Ahí, gracias, senador. Como parte de los acuerdos a los que hemos llegado, otro ejemplo más fue que en los primeros artículos de este ministerio mandata y obliga al ministerio a trabajar en base a los principios de interagencialidad e interoperabilidad. Por lo tanto, todo el trabajo del ministerio debe estar, digamos, en cumplimiento de dichos principios. Incorporarlo en cada uno de los literales podría resultar redundante y tendríamos que incorporarlos en todos. Pero eso está incorporado, si no mal no recuerdo, en el artículo 1 o 2 como parte de los principios en función de los cuales debe el Ministerio trabajar y relacionarse, vincularse con el resto del Estado. Presidente. No, muy corto. Lo que pasa es que es cierto lo que dice la abogada, pero en el fondo esto se trabajó con Muñoz, el asesor de Vergara, y estaban de acuerdo en esta letra del puesto el trabajo interagencial porque le da más contundencia, pero vean. Y cooperación. Bueno, sí, no sé, yo no tengo inconveniente, está dicho ya, efectivamente. Lo primero, inciso final. El artículo primero, inciso final, dice el Ministerio actuará en conformidad con los principios de ¿Me permiten, por favor? Muchas gracias. El inciso tercero del artículo... El inciso tercero del artículo primero dice, ya aprobado, dice el Ministerio actuará en conformidad con los principios de interagencialidad, interoperabilidad y cooperación en el marco de sus funciones y atribuciones y fomentará la coordinación, consistencia y coherencia intersectorial de las materias individualizadas en los incisos anteriores. La incluye. Ahí está bien, pero está en los principios, pero aquí en la coordinación sí, ya. no sé qué tiene que ver la interagencialidad. Ya, démosle nomás, ya, por favor. Aprobado, sí, entonces... Están aprobadas las 4 primeras letras con la redacción ya, propuesta. correcto, ya, listo. Letra E. Asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en el ejercicio de la función establecida en la letra E del artículo 5º, para la cual deberá relacionarse con la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Cuál es el artículo? La letra E del artículo 5º dice que el Ministerio de Seguridad Pública deberá ejecutar las acciones para prevenir y combatir el crimen organizado nacional y transnacional, así como las conductas terroristas, debiendo para ello coordinar y promover el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia. ¿De acuerdo? Aprobado. F. Asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en el control y supervigilancia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, según lo dispuesto en la letra K del artículo 5º. La letra mencionada dispone que le corresponderá al Ministerio controlar las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios. Aquí detalla más porque la letra F es bastante más larga de lo que usted leyó en todo caso. No, presidente, no. Estoy haciendo mención a la letra K del artículo 5º que está mencionada. Ya, perfecto. La letra F, es solamente explicativo lo que estoy diciendo. Está bien, sigamos entonces. Presidente, el cumplimiento de esta función de la que he señalado le corresponderá asesorar al ministro o a la ministra en todas las materias que correspondan a dichas fuerzas, pudiendo ejercer directamente las atribuciones señaladas en la letra E del artículo 6º y todas las del artículo 7º, que está pendiente de la K, sin perjuicio de aquellas que le corresponda directamente al ministro o a la ministra de conformidad a las leyes orgánicas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública u otras leyes especiales. Asimismo, tercer párrafo de la letra F, deberá supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y elaborar los decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos, retiros, renuncias, destinaciones,
comisiones de servicio al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de las instituciones de orden y seguridad pública en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas y a sus familias. Letra F, que consta, como he señalado, de 3 párrafos. Mira, el problema que yo tengo en el único problema que tengo es que me parece bien la letra F. La letra F en sus 2 primeros párrafos, pero yo creo que el párrafo que después sigue, que sería supervigilar las políticas de personal, etcétera, eso corresponde a una letra distinta. No sé qué les parece. Está un poquito larga la F, pero la verdad es que el último párrafo, que es propiamente las facultades administrativas de la subsecretaría, yo creo que deberían ser una letra distinta. Y eliminar el asimismo deberá, poniendo F', digamos, por ahora, supervigilar las políticas de personal, etcétera. Presidente. Sí, senador Flores. Perdón. En el fondo no hay ningún cambio y es una cuestión más bien meramente formal, es agregar un nuevo literal, por lo tanto no. Literal G nuevo antes de si fuera más fácil para la comprensión y ejecución no hay ningún problema. Yo creo que es más fácil, sí. Porque el primer párrafo quería como cosas más generales y el tema de recursos humanos quería en el segundo. Exacto. Solamente, presidente, si me permite agregar que esta letra lo único que hace es desarrollar un contenido normativo ya incorporado en la letra K, como la misma letra F lo señala, en la letra K del artículo 5. Esa letra K del artículo 5 dispone que le corresponderá al Ministerio el control de las actuaciones de las fuerzas de orden y seguridad pública en los ámbitos administrativos, financieros y disciplinarios, así como supervigilar la gestión policial en los ámbitos estratégicos y operativos. Y esto está, sí, tiene razón, de acuerdo, porque todo esto se refiere a una atribución nomás que el control y supervigilancia de las fuerzas de orden y seguridad pública, está bien. Son diferentes manifestaciones. Queda ahí en largo, pero igual lo dejamos tal como está, si les parece. Presidente. Sí, senador Flores. Presidente, solamente un comentario, porque entiendo que ya había sido visto en artículos anteriores. Una de las discusiones que hubo en el gobierno del presidente Piñera fue justamente la intención que hubo de que el superior jerárquico, en este caso el Ministerio del Interior, pasara por encima de lo que son la propia regla institucional sobre ascensos, de tal manera de que esta, comillas, una suerte de intromisión interna a lo que es el propio sistema de ascenso, con el riesgo de politizar los ascensos, era una situación que en algún momento las policías lo expresaron. Yo estoy hablando de una discusión ya pasada, pero no sé si eso fue recogida en este proyecto, porque claramente generaba una sensación de falta de independencia e introducción de un elemento que es nuevo. Yo estoy de acuerdo en que las policías deberían estar en transparencia activa y no lo están. Partamos por ahí. Y que los procedimientos sean claritos, reglados, transparentes, abiertos, excepto los que tienen que ver con el régimen de secreto o todo lo que tenga que ver con inteligencia. Lo demás debería ser como parte de la función pública. No obstante que el Ministerio Político participe, ya habría que definir el ámbito de la supervigilancia en lo que significa la carrera funcionaria. A mí me parece que a lo menos es un tema que hay que darle una vuelta. No sé si ya lo habrán contenido en reuniones anteriores. Yo recién me incorporo a la comisión el día de hoy. Sí, por favor. Sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, senador, fue parte del debate y fue parte también, y nuevamente volvemos a lo mismo, de los asuntos que se acordaron con el senador Sandón, no recuerdo si estaba el senador Moreira, pero se limitó efectivamente a la conformación del alto mando, sí. La participación del ministro y el presidente, naturalmente, un poco en la fórmula que existe actualmente. Lo que sí está incorporado como parte de las atribuciones es que este ministerio pueda tener información, por ejemplo, en relación a todo lo que tiene que ver con los sumarios administrativos, requerir información sobre el inicio de esto, el término de esto y también requerir información sobre algún caso en particular y también
pedir que se inicie un procedimiento administrativo. Eso también fue parte de la discusión y quedó zanjado en el articulado general, digamos, que refiere a las atribuciones y funciones del Ministerio propiamente tal. Muchas gracias, directora. Sí. Presidente, Senador Moreira. Hoy día, y siempre creo que la forma de resguardar, todos los ascensos son por decreto supremo, así que no veo la desconfianza que tienes tú. Al contrario, hoy día yo creo que hay mayor seguridad. Sí, hay una cosa que yo quería decirle. En el literal F se habla de personal de las instituciones de orden, seguridad pública, en la parte final, en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas y a su familia. ¿Y por qué no el personal civil, por qué no está acá? ¿En qué parte? Donde dice asimismo, la parte final de la literal F, en el párrafo final, dice, asimismo deberá supervigilar las políticas de personal de las Fuerzas Armadas y de Orden Pública, elaborar decretos, resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramiento, ascenso, retiro, renuncia, destinaciones, comisiones de servicio al extranjero y en general todos aquellos actos administrativos orientados a la resolución sobre solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de la institución de orden y seguridad en servicio activo, a las personas en situación de retiro de las mismas y a su familia. Y el personal civil, porque también tiene que... Este tema es de cajón en cualquier subsecretaría, que tiene que elaborar todos los decretos y todas las resoluciones que se van a dictar. De hecho, la parte ya probablemente de meterse en los nombramientos está restringida a los altos mandos en la última letra de este artículo, si no me equivoco. ¿Sí? Tú te fijas en la es que como estaba tan descrito, yo pensé que... ¿Dónde está esa, senador? Lo que hacía referencia yo, presidente, en relación con la consulta que había efectuado el senador Flores hace un momento, es que precisamente la facultad que tiene el Ministerio en relación con las fuerzas de orden y seguridad pública, que fue una cuestión que se discutió acá, se dejó solamente que se iba a asesorar al presidente o presidente de la República en la conformación de los altos mandos, así como los ascensos y retiros. Esa norma en algún momento se había propuesto en la discusión que también se refiriera a funcionarios que están en un nivel menor en cuanto a la jerarquía y se incluían pudiendo llegar hasta situaciones como se dijo coloquialmente, una persona que estuviera a cargo de una tenencia, por ejemplo. Y eso en definitiva se acordó eliminar y dejar como está ya en el artículo 7 letra A solamente los altos mandos. Me parece bien. Eso despeja. Muy bien. Esto como digo, sigamos adelante, por favor. Sí. Perfecto, entonces se aprueba la letra F. Sí, por favor. Esta sería 4-0. Perdón, bueno, está ya Santón. Perdón, presidente, pero entendiendo de que esto incluye, tratando en el régimen de funcionario, incluye al personal policial y también al personal civil. Para que despejemos la duda que tenía el colega Santón. ¿Sí? El colega Moreira. Personal de las Fuerzas Armadas y el personal civil. Deberá supervigilar a la política personal de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y al personal civil de estas, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando dice, presidente... Están incluidos en realidad. Claro, sí. Están incluidos porque cuando dice supervigilar las políticas de personal de las fuerzas de orden, es todo el personal de ambas instituciones. Ahora, si alguien está pensando en el funcionario civil de la subsecretaría, es de la esencia, porque estamos hablando de una subsecretaría que además es el jefe del servicio, ¿no? Como cualquier subsecretario. Entonces, evidentemente tiene que supervigilar primero a su funcionario más inmediato. La siguiente que sigue, presidente, es la letra G, que es asesorar y colaborar con el ministro o la ministra en la función de ciberseguridad que le corresponde al Ministerio, dispuesta en la letra G del artículo 5, de conformidad con a las normas legales que regulan la materia. Y que se está examinando en Comisiones Unidas de Defensa y de Seguridad Pública. Recordar que ya se aprobó como competencia del Ministerio de Seguridad Pública, artículo 5, letra G, adoptar y ejecutar medidas de ciberseguridad
tendientes a prevenir, detectar y neutralizar las amenazas en el espacio digital, servicios esenciales y infraestructura crítica de la información, debiendo para ello coordinar, interoperar y promover el trabajo conjunto con los demás organismos competentes en la materia. Esa, la lectura que he dado es de la letra G del artículo 5º que está ahí referida. ¿Se aprueba? Está bien. 4-0. Luego la letra H señala mantener actualizado el registro especial establecido en el título 5º de la Ley 20.000, la Ley de Drogas. Esa es la ley de drogas, sí. De acuerdo. ¿Y este título 5º qué es lo que es el registro especial de quién? ¿De drogadictos? Es un registro de precursores, tengo entendido. ¿Es de precursores? Sí. Si me permite. Actualmente es la Subsecretaría del Interior quien mantiene el registro especial de la Ley 20.000, que refiere a las personas naturales o jurídicas que produzcan, fabriquen, preparen, importen o exporten precursores o sustancias químicas esenciales catalogadas como susceptibles de ser utilizadas para la fabricación ilícita de drogas, estupefacientes o psicotrópicas. Siendo la continuadora legal la subsecretaría, corresponde que se le también incorpore esta atribución. Se trata entonces de los precursores, Sí, exactamente. Muy bien, sigamos. Aprobado 4-0. Y encargar la realización de estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia. Parece obvio, ¿no? Con genérica. J. Capacitar regularmente al personal del Ministerio en materia relativa a su competencia. Ojalá se cumpla nomás. K. Sí, Solicitar perdón, senador Moreira. solicitar informes a cualquier organismo público en materia de su competencia. Dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder. Senador Moreira, pide la palabra. Sí, mire, aquí hay dos cosas. Una, hay como una contraposición cuando se dice solicitar informe a cualquier organismo público en materia de su competencia, dichos órganos de la Administración Pública, organismo público, Administración Pública. Esa es una cosa. Y lo segundo, vuelve la misma polémica anterior sobre la información que se está pidiendo. Nosotros hablamos de solicitar informes. Entonces, a mí me gustaría tratar de ver una redacción en los mismos términos de lo que quedó pendiente. La letra K del 7. Estamos pendientes. La letra K del 7. Sí. Yo la Estamos dejaría... pendientes la K de este también. Dejémosla pendiente Sí, para seguir adelante, efectivamente. para que Entonces, sea coherente quedaría con lo pendiente otro. esta letra quedaría pendiente, al igual que ha quedado pendiente la letra K del artículo 7. Sí, sí. Perdón. Apaguen alguno. Senador, solo para aclarar, esta es una atribución que es espejo a una que ya existe en el artículo 5º. ¿Perdón? Letra 6, letra O, ya se aprobó una atribución en similares términos y este es un requerimiento de información al resto de los órganos de la Administración del Estado, del mismo Ejecutivo, a los otros ministerios. Sí, bueno, pero es una referencia que a lo que estamos, digamos, es una referencia que le permite requerir información a otros ministerios y la importancia que tiene esta norma es que aquellos otros organismos a los que se les requiera la información están obligados a entregarla, atendido el mandato en materia de seguridad que tiene el Ministerio. Podemos revisarlo, si quieren, de manera que tenga coherencia con la otra letra, pero no son atribuciones similares porque una es muy específica en relación a atribución de inteligencia a las policías. Esto estamos hablando a la Administración General. Hay un problema de redacción porque se está hablando... Organismos públicos y organismos de administración son hay totalmente que decir, distintos. Solicitar informes en materia de su competencia a los órganos de la Administración Pública, que estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder. Porque si no... Claro, porque se hace relación a organismos públicos y después puede haber una O solicitar informe a cualquier organismo público, los que estarán obligados a entregar. Pues propone más. Hay que redactarla bien entonces, por favor, dejémosla pendiente. Sí. Presidente, una consulta, tal vez ya se ha visto antes. En esta redacción yo preguntaría dos cosas. Primero, si hay un plazo
para la respuesta, si está referido en alguna parte del proyecto, porque dice, estarán obligados a entregar antecedentes. La pregunta es si hay un plazo. Segundo, ¿existe algún grado de penalización? Porque si no, letra muerta, estarán obligados y si no le pasa nada, no funciona. O sea, cualquier oficio que manda el fiscalizador del Congreso Nacional, si el ministro quiere lo contesta, si no quiere no lo contesta, porque se supone que hay 30 días para la respuesta, pero la verdad es que eso no funciona y tampoco hay ningún tipo de sanción. Y por lo tanto es letra muerta. Entonces yo pregunto si hay plazo y si hay sanción para que esta obligatoriedad efectivamente funcione. Con esta norma, como estamos buscando las 5 patas del gato, porque así hay que hacerlo, para dar certeza, el día de mañana un subsecretario puede obligar a un ministro. Entonces puede haber una cuestión de competencia ahí. Ojo con eso. Yo por eso te pediría que analizaras. Claro. Al ministro. Si la ley lo dice, te puede decir. Yo vería eso. Perdón. Exacto. Exacto, habría que precisarlo en eso, pero yo también insisto en las dos preguntas que hice. Pero son materias de competencia, como órgano subordinado al ministro. Para el ministerio. Si el tema es Muy bien, este queda pendiente, señor secretario. Sigamos, por favor. Presidente, y en consecuencia habría que revisar, entiendo yo, la redacción de la letra O del artículo. Perdón, solamente en respuesta a la consulta del senador. Efectivamente, no hay una indicación específica de plazo. Entendemos que esto se refiere al plazo general de ley de bases, efectivamente 30 días, y sanción no se incorpora. En general, en este tipo de normas no se incorporan las sanciones. Las sanciones son también las sanciones generales del estatuto administrativo y que dice relación con procedimientos administrativos o eventualmente con un requerimiento de fiscalización a la Contraloría. No hay alguna mención expresa o una sanción en específico. Perdón, yo pienso que esto ocurre con más frecuencia de lo que uno imagina. Yo estoy cierto de que la Subsecretaría de Salud Pública, que es la autoridad sanitaria, pero tiene un rango subsecretario, inferior al de un ministro, le pide informe al Ministerio de Agricultura y le dirige los oficios al ministro de Agricultura con mucha frecuencia, y eso pasa diariamente, claro, con muchos ministerios. Pero yo siento que eso no es saltarse la jerarquía, ni mucho menos. O podría ser, bueno, a través del ministro, pero habría que ponerle ahí que ciertos oficios los tendrá que conducir el ministro respectivo, en este caso Seguridad Pública. Pero yo siento que eso va a ser más burocrático todo. Bueno, pero en todo caso vamos a dejarlo por ahora pendiente la letra K. Exacto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a aprobar el artículo 19 entonces completo, salvo la letra K, igual que en el 7, la letra K coincide. Artículo 20, señor secretario. Presidente, damos por aprobada la última letra. La última letra que todas las demás cosas que considere que la ley le asigne. Por hoy dice. Lo veo. Luego, en el artículo 20 se establece lo siguiente. La subsecretaría de Prevención del Delito es el órgano de colaboración inmediata del ministro o ministra en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a la prevención del delito, protección de las personas, convivencia ciudadana, atención y asistencia a víctimas del delito y rehabilitación y reinserción social de los infractores de ley, sin prejuicio de las competencias propias de otros ministerios y servicios públicos, así como el ejercicio de las atribuciones que el ministro o ministra le delegue y del cumplimiento de las tareas que éste o ésta le encargue. Para el cumplimiento de lo anterior, la Subsecretaría de Prevención del Delito tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y programas del Ministerio en relación con las materias señaladas en el inciso precedente. Asimismo, emitirá recomendaciones a todo órgano de la Administración del Estado y coordinará los planes y programas de los demás ministerios y servicios públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las acciones que estos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los recursos. Recordar, presidente, que
Esta es la segunda subsecretaría del Ministerio. La primera, la Subsecretaría de Seguridad Pública y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y la segunda es esta, la Subsecretaría de la Prevención del Delito. Y de una manera similar a la estructura del proyecto, en el otro caso, se establece primero de qué se trata la subsecretaría y luego vienen en el artículo siguiente 21. Por eso aprobemos el 20 y el 21, pero yo quería decirle, esta norma, la artículo 20, es una norma espejo, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces aproveché de aprobar el... Tendría que ser, presidente, con la excepción de la letra L, que es precisamente la misma norma que usted ha objetado hace un momento, que es la de solicitar informes a cualquier organismo público en materia de su competencia. Dichos órganos de la Administración Pública estarán obligados a entregar los antecedentes que se encuentren en su poder. ¿Aprobamos todas menos la letra L, entonces? Sí. Ok. Y la G, no, pero un momentito, y la letra G. Y la G, a ver. La G, la letra G. FG. Asesorar y colaborar con el ministro o la ministra. Esa la vemos en la próxima sesión. Atribuciones en materia de seguridad privada. Sí, ok, está bien, no tengo problema en eso. Veámoslas después, veamos la G. Que haría entonces la letra L no, la G. pendiente. Exacto. Y la G. Y ¿La G también pendiente? La G también, sí. Ya, entonces se aprobarían los artículos 20 y 21, y el 21 con todas sus letras, con excepción de lo que se ha señalado, que son las letras G y L. Exacto. Perfecto. Luego viene el artículo 23, que es el primer artículo de un nuevo título, el título quinto, que es la política nacional. Entonces las vamos del comparado. Sí, acá está. aquí está. Fíjate que la acerté, está aquí. Es hasta las 6:30. Yo pido la hora, a las 6:30. Nos faltan 5 minutos, senador Moreira. está Usted en 5 minutos más no será necesario que la pida. Adelante, secretario. Título quinto. Política Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana. Artículo 23. La Política Nacional de Seguridad Pública... Perdón, una pregunta, ¿por qué es 23 y este aquí me parece como 21? El presidente Sanía haciendo adecuación a lo que fue la indicación original. Perfecto, está bien. Sí, estamos hoy día con la propuesta que es como consecuencia de algunos artículos que han dejado de existir o otros que se han agregado. Ok, correcto. La Política Nacional de Seguridad Pública, Protección de las Personas y Convivencia Ciudadana, en adelante, la política, es el instrumento que determinará las orientaciones, directrices y objetivos estratégicos del Estado en estas materias, así como los medios necesarios para alcanzarlos y los análisis sobre prevención del delito que sean pertinentes. Para la elaboración de esta política, el Ministerio seguirá, entre otros, los principios de eficacia policial, perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Asimismo, considerará, entre otras fuentes, la información, antecedentes y estadísticas que provean los consejos regionales y comunales de seguridad pública, así como el contenido de los planes comunales de seguridad pública y la evidencia surgida de estudios que determinen las medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del delito y la violencia. La política será aprobada cada 6 años por el presidente o presidenta de la República mediante decreto supremo dictado por el Ministerio de Seguridad Pública. Y concluye este artículo 23 señalando que la dictación de la política no obstará a la elaboración, implementación y evaluación de planes o estrategias particulares que, en estas materias, pueda sancionar cada gobierno. Sin embargo, dichos planes o estrategias deberán ser coherentes con la política, así como con los objetivos que determine el propio Ministerio. Esa es la norma. Sí, senador Moreira. Este artículo 23, me gustaría saber de parte del Ejecutivo, ¿por qué no se incluyen los planes de desarrollo estratégico institucional? ¿Sí? Sí, a mí lo que me preocupa es que aquí hay un título final que dice del personal
Pero antes está todo lo que se planteó precisamente en materia de cuenta pública y ese tipo de cosas. Lo vamos a ver en algún momento, ¿no? O sea, las indicaciones, de las inicialmente planteadas está una cantidad de otras cosas aquí. Por ejemplo, una indicación, un artículo 25 había que dice anualmente en el mes de septiembre, o vamos a seguir mañana con estas otras cosas. Pues esto es mucho más largo, ¿no? Sí, yo lo vería mañana eso. Ok, entonces vamos a parar aquí, ¿les parece? Sí, pero el senador Sí, Quintana. estoy de acuerdo que podamos continuar mañana, pero simplemente yo quisiera aquí hacer un punto respecto del planteamiento que ha hecho público la Corte Suprema, que tiene algunas aprensiones con respecto al Ministerio de Seguridad Pública. Claro, una de ellas es el sistema. Yo creo que aquí está, de cierta forma, la respuesta. Esto se puede pulir un poco más, porque cuando se habla de sistema, que parece que es un concepto que le preocupa a la Suprema, estamos hablando de la política, que es lo mismo. No estamos hablando de un ente orgánico, no, es una cosa muy, muy global. Y yo entiendo, el Ejecutivo tal vez, no sé si comparte eso o no, pero es la política nacional, en este caso de seguridad pública. Yo me voy a permitir sugerir algo, porque yo veo que realmente aquí estamos bien, hasta aquí no hay problema, está todo listo. Pero luego viene un conjunto de artículos breves sobre las cuentas, sobre el personal también, y otros asuntos que son más bien, están aprobados en general ya, pero creo que las indicaciones de los señores senadores hay que revisarlas. ¿No le parece, secretario? No lo vamos a dejar así como así, si no se quieren. Y además hay una cantidad de otras indicaciones están las disposiciones transitorias. No es muy largo en realidad porque esto está, vamos a seguir mañana, la mayor parte no están indicados ni nada, o sea, está aprobado ya. Sí, pero es que como aquí se habla cada 6 años, se supone que debieran estar incluidos los planes estratégicos institucionales. Exacto. De las policías, yo creo que Sí, por debieran favor, estar. Directora. Yo creo que sería importante que precisáramos cuál es la observación, senador, porque los planes estratégicos se aprueban, digamos, están incorporados en la Ley de Modernización y tienen un procedimiento para su aprobación. De hecho, está en curso la aprobación de los planes estratégicos de las policías y, de acuerdo a lo que entendemos, la política nacional es el marco rector, que por eso supera los ciclos políticos, digamos, y, digamos, en un marco de consenso tiene los lineamientos de la política nacional. Luego, los planes estratégicos naturalmente se van a revisar teniendo la política como marco. Entonces, debieran naturalmente tener coherencia en las observaciones, pero el procedimiento de aprobación de los planes estratégicos, los contenidos, están en la Ley de Modernización. Perdón, el pasa es lo siguiente, perdonen que yo moleste esto, vamos a terminar aquí. Aquí vamos al artículo, a la página 54 del comparado que yo tengo acá, y luego hay una cantidad de indicaciones presentadas por el Ejecutivo que no hemos discutido todavía, ni hemos reformulado tampoco. Me refiero, por ejemplo, a todas las que están aquí, no son muchas porque, repito, hay mucho limpio, pero en el artículo 7 el ministro del Interior reemplazas el inciso primero del artículo 9 por el siguiente. ¿Todo esto tiene relación con la ley? ¿No vamos a discutir eso? ¿Las disposiciones transitorias? Las disposiciones Entonces yo lo que sugeriría sería que a falta de otra cosa siguiéramos mañana de dos maneras. Primero, esperaríamos que nos entreguen ustedes las modificaciones a las cosas que se han planteado, se las dejaríamos de lado, pero seguiríamos desde la página 55 en adelante, con el que señala que anualmente en el mes de septiembre el ministro de Seguridad Pública en sesión especial, secreta y conjunta de las comisiones encargadas de la van a dar, y hay una larga indicación del senador Cast sobre esto que tendríamos que examinar. Sí, por favor. Sí, solamente para efectos de aclarar la estructura de la discusión, el Ejecutivo en su momento presentó una indicación que no estaba formulada como indicación sustitutiva, pero en el fondo lo era, para reemplazar todo el artículo primero del proyecto. Ese artículo primero del proyecto de ley llegaba, como se ha señalado, hasta la norma del personal.
que está mantenida en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo ahora. Antes de esa norma estaba una referencia al tema de dar cuenta pública, que ahora no se menciona en el tema de la política. No está mencionado sobre la cuenta pública, que anteriormente sí estaba, y lo que ha dicho hace un momento el senador Insulza. Y respecto a eso había efectivamente, además de la norma aprobada en general, que establecía que anualmente se debía dar cuenta de los desafíos en las materias de la cartera que dirige y escuchará, etcétera. Luego de eso vienen el artículo 2 del proyecto. Y ahí hay también una indicación sustitutiva del proyecto, y ese artículo 2 lo que hace es modificar la ley 20.502 que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Obviamente, respecto de eso, tengo entendido que al no haber nuevas propuestas, seguiremos con la indicación que está formulada, que eso está a partir de la página 59, resolviendo antes el tema de las dos últimas cuestiones relacionadas con el Ministerio de Seguridad Pública, que es la cuenta, si se quiere incluir la cuenta de la política, y el personal. Correcto. Eso sería estructura de discusión para mañana. Entonces, los esperamos a todos mañana a las 11 de la mañana. ¿No es a las 12? A las 11, de 11 a 12 y media. Sí, Senador presidente, Quintana, sí, lo que pasa es que que el ímpetu del senador Moreira, que yo quiero reconocer que avanzamos bastante con él, me hace recordar de que nosotros teníamos un acuerdo en orden a que este proyecto queda despachado en enero. Yo creo que eso es bien difícil que ocurra, pese a que estamos revisando con Claudio que lo que nos queda no es tanto. No es tanto. Entonces, yo pediría, una manera de mantener vigente ese acuerdo, es que la presidencia de la comisión, que corresponde verlo a mediados de marzo, no se produzca hasta despachar bajo la conducción suya, presidente, este proyecto. Terminar esto antes de los primeros 11 días de marzo, sí. ¿Sí le parece? Ojalá. Ahora, para sala ya ni hablar, porque ya esta mañana ya me dejaron la mixta de drogas, ya la dejaron para la primera votación de marzo. ¿Y ya se envió el informe Sí, a la Cámara de Diputados? Y mañana la Cámara de Diputados seguramente la va a aprobar de aquí al jueves, pero nuestra mixta, nuestra aprobación de la mixta va a quedar pendiente, porque algunos de los mismos miembros de la comisión, de comité, dijeron que todos queríamos hablar en esa materia. Entonces, mucho más seguridad. Ya. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Mañana a las 11, señores senadores. A ver cuánto avanzamos.